explicar, ¿no? Después, en el 11 del mismo verso, dice, ellos dejaron de existir. Mm, Eso sí, no lo tengo claro eso. Mm, Ya, usted está tomando algunos versículos del libro de Hebreos y me ujú. dice primero, El 3, a su imagen, imagen de su sustancia. ya, ujú, ya, que está hablando de Jesucristo, ¿no? Ujú, sí, Ya. Y nos muestra al Señor, y cuando habla de la imagen de su sustancia o la imagen misma de su sustancia, está hablando de la esencia, es decir, de lo que corresponde a la naturaleza de Dios, a la divinidad. Colosenses 1:15 también menciona eso, y en 2 Corintios 4:4 también. Mm. o sea, a su divinidad. Claro, está hablando entonces Pastor, claro, de la divinidad, sí. Pastor Sánchez, buenas noches. Lo que está usted en su diapositiva pantallando, ¿puede agregarle un poquito más grandecito, por favor, Ya, para poder visualizar? ya. Gracias, gracias, Pastor. Ahí, perfectamente, perfecto. Ahí está. Creo que esto ya habíamos mencionado la semana pasada, porque hoy día vamos a hablar de las cartas de Pedro, ¿ya? Pero de todas maneras, para hacer el resumen, ¿no? Y después, ¿qué más decir, hermano? Ya, en Eh, el 4, estuve investigando que dice, ¿no? Hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. sí, Sí, eso investigué y dice en el judaísmo, en Qumran una comunidad y ya. esa comunidad dice que establecieron que el arcángel Miguel era Mm, superior al Mesías. ujú. Entonces, es ahí que menciona pues este versículo 4. Claro, de eso es que se valen los testigos de Jehová y dicen que Jesús es el arcángel Miguel, Ujú, sí, ¿ya? pero por eso está escrito el versículo 4 que Pero aclara que acá es superior. está mencionando que Jesús es superior a los ángeles. Bueno, Ujú, en toda la carta a los hebreos está tratando de demostrar la superioridad de Jesús en todo, ¿no? ¿No? ujú. No solamente en los ángeles, en el día, el Shabbat, la ley, el sacerdocio, Es el superior a Moisés, juicio, es Moisés, ¿no? oro. Ajá. Pastor, buenas noches. Sí, sí, Carlos, buenas noches. Mm, Pastor, buenas noches. Sí, pastor, yo también entregué mi tarea y mm, también envié un resumen sobre por ejemplo, yo leí la epístola capítulo 7, ¿no? Sobre cuando se le compara, ¿no? Jesús es el sumo, bueno, Jesús es el sumo sacerdote, ¿no? Es el mejor de todos, ¿no? Incluso, mm, ¿no? sí. Porque él es nuestro sumo sacerdote eterno, ¿no? Que siempre va a interceder por nosotros. Solamente mi consulta era sobre, también a veces se le hace una comparación al sacerdote de Melquisedec con Jesús, ¿no? Como si fuera una imagen de Jesús o una cristofanía de Jesús. Yo solamente quería saber si usted me podría detallar más sobre eso, ¿no? Sobre Melquisedec y sobre la comparación a Jesús, ¿no? Si es una señal o es una Sí, cristofanía. sí, eso dentro del método alegórico. El método alegórico es el método que se usa los símbolos, ¿ya? Y los significados, ¿no? Que cuando se abusa de eso se llama alegorismo y claro, no nos ilustra bien o no nos lleva a un verdadero sentido del texto.
pero la alegoría bien trabajada nos abre luz. Igual que el literalismo, cuando se utiliza en el contexto, y también cuando hablamos de la exégesis también, ¿no? Del trabajo exegético. Esa figura de Jesús, o Melquisedec como figura de Jesús, ya, porque está en ese orden, dice, en el orden de Melquisedec. Melquisedec ahí está dándose un significado, ¿no? De un alcance mayor que los demás sacerdotes, ¿no? Porque todos los sacerdotes venían de Aarón y eran levitas, ¿no? Tenía que ser por esa línea. Pero el verdadero sacerdote, ¿ya? No va a ser de esa línea, según Hebreos, sino que va a superar, y de hecho que va a ser de otro nivel, y por eso lo compara con esta figura de este sacerdote, el Dios Altísimo. Es una comparación nada más. Es una comparación, sí, pero que con el método alegórico se hace una relación, ¿no? Y Porque a ese método es la tipología. Tipología. Sí, entonces se encuentra tipos. Jesús es el personaje, pero en el Antiguo Testamento se encuentran tipos, ¿no? Los tipos de Jesús, ¿ya? Sí, porque, por ejemplo, sí, pastor, siga. Jesús es el antitipo y el tipo se encuentra en el Antiguo Testamento. Entonces, un tipo de Jesús viene a ser, por ejemplo, Moisés, ¿no? Que lleva al pueblo a la tierra de Canaán, ¿no? Los libera. Ya. Es una figura como Jesús que él libera, que él salva, ¿no? Sí, claro. Moisés es el libertador, Jesús es el libertador también, ¿no? Claro, porque incluso el nombre de Melquisedec, ¿no? Por ejemplo, el nombre de Melquisedec significa, por ejemplo, rey de justicia, rey de Salem, que también significa rey de paz. Sí. Pastor, claro. Entonces no es un orden celestial en el cielo. ¿Cómo? El orden de Melquisedec no es un orden en el cielo celestial. Podríamos hablar de ese nivel, claro, pero recuerde que ese Melquisedec era un sacerdote al Dios Altísimo y era un orden aquí en la tierra. Sí, ¿no? Dice no tenía principio, no tenía padre ni madre. No tenía padre y madre, no tenía fin. Ya, entonces en esa semejanza, en eso se asemeja al ministerio de Jesús. Un antitipo. De esa manera, claro, tipo y antitipo. Otros van más allá de eso y entonces ven a Melquisedec como que es una muestra de la presencia de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿no? Y ven ahí como lo que mencionó Carlos, una cristofanía, ¿no? Una presencia de Cristo ahí en el Antiguo Testamento. Pero eso lo hacen a partir de la alegoría. No podemos asegurar que esto sea así, ¿no? Que Melquisedec sea Cristo. Eso no lo podemos asegurar. Y tampoco lo asegura Hebreos, si se dan cuenta. Cuando hace la figura de la relación, no hace en ningún momento una relación de que Melquisedec es Cristo. Habla más bien de que el ministerio de Jesús, el sacerdocio de Jesús, es del orden de Melquisedec, según el orden, dice. Según el orden. Entonces, ese detalle ya nos limita a pensar que no es entonces la manifestación de Cristo. Pero ustedes van a encontrar eso, van a encontrar en muchos comentarios que justamente dicen eso, de que esa es la manifestación de Cristo, ¿no? Melquisedec es la manifestación de Cristo, sí. Sí, porque dice sin padre, sin madre, sin genealogía y sí. Jesús, sí. Igual que Jesús, claro. Sí. Gracias, pastor. Esa era mi apreciación pues, sobre el capítulo 7. Ahí le dejé mi resumen en la tarea. Ya, gracias. Ahí,
Pastor, ahí por- perdón, en el versículo 11 del primer verso, como está comparándose con los ángeles, dice, ellos perecerán, refiriéndose a los ángeles. ¿Los ángeles van a perecer? No, no está diciendo eso. Es, a ver, El 11. porque 1:11. los ángeles son seres espirituales. No sucede eso. Entonces, Aquí dice otra cosa, o sea, lo que ahí está fíjese hablando que de... habla de que de los ángeles, y dice ciertamente los ángeles dicen que hacen sus ángeles espíritus, ministros llama de fuego, más del Hijo de Dios dice, tu trono para Sion, ya. Y luego en el 10 dice una cosa interesante, dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y Sí, los cielos son obra de tus manos, ¿no? sí, y ellos Ellos perecerán. perecerán, mas tú permanecerás, ¿no? Y todo ellos se No, envejecerán como una vestidura. ¿De quién está hablando? ¿Los ángeles? ¿O está entonces hablando de la tierra? de de la su obra, creación como tal de la tierra. De los cielos y la tierra está hablando, de los cielos y la tierra. ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Mm. Doctor, una consulta, sí, justo estaba también investigando acerca del tema de Melquisedec. Yo había entendido de que hay una superioridad de Cristo, ¿no? Y los propósitos en él, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Abraham, el menor bendecido por el mayor que Melquisedec, ¿no? Como figura que Cristo es mejor, ¿no? Que todo lo de Israel, ¿no? Así lo debe entender. ¿Es así? Completamente. Bueno, presenta pues a Jesús como superior a todo, ¿no? Eso es lo que es el argumento de Hebreos, ¿ya? Ujú. Y de todo lo que podamos tener, o que podamos imaginar, o que podamos corroborar, ¿no? Él tiene un superior ministerio, tiene una superior tarea, ¿ya? Y él está por encima de todo, ¿no? Hebreos trata de destacar ese elemento. Y, por ejemplo, en el caso de los sacerdotes o el orden sacerdotal y de la ley, inclusive pone a la ley como nada, ¿no? De que la ley, pues, deja de tener vigencia, inclusive dice, ¿no? Que hay que entender de qué parte de la ley está hablando, porque no está hablando de la ley total, ¿no? Y algunos piensan que, no, ahora ya no vale la ley, y Hebreos dice que no vale, no, que se ha dado por viejo, ¿no? Dice, ya no sirve. Pero en el capítulo siguiente está mencionando que aquello que era de la ley, que eran los sacrificios, eso es lo que ha cesado, que ha terminado, que ya no tiene razón de ser, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado de mencionar ese aspecto. Pero yo voy a otro aspecto. Ustedes están trabajando el contenido y en buena hora eso, ¿ya? Lo que habíamos dicho más bien es que esta carta está dirigida a dos públicos, ¿no? A un auditorio que está familiarizado con el Antiguo Testamento, porque todo el argumento de este libro menciona elementos que tienen que ver con la ley, ¿no? Y hay que conocerlas, ¿no? Es un sacerdote, los sacrificios, el diezmo, el Shabbat, ¿qué más podemos hablar acerca de eso? La fe, todos esos elementos están metidos en la Torá, básicamente, ¿no? Y trata de describir, ¿no? Cómo se desarrollan, pero también presentando a Jesús como mayor que todo eso, ¿no? En todo caso, yo lo pongo de esta manera, ¿no? Que Jesús viene a ser la Torá viva, ¿no? ¿No? Ujú. Entonces, Él es la presencia de Dios vivo y es la Torá viva, ¿no? La Torá en carne, ¿no? Entonces, es un auditor judío, pero también hay diferencias, también, hemos dicho, que podrían ser judíos convertidos al cristianismo, ¿no?
Otra de las cosas que debemos mencionar también es que existe la posibilidad de que un tercer público de este gran grupo de auditorio de judíos conversos, ¿no? Que por la persecución han vuelto al judaísmo, ¿ya? Ahora, posiblemente este auditor no sea pues, judíos, sino más bien judíos de la diáspora o del occidente, ¿no? Es decir, los que habían salido. Y otra cosa, que la versión del Antiguo Testamento que se usa aquí es de la versión de los 70, es decir, de la Septuaginta. Por eso que si uno quiere confrontar estos versículos que cita del Antiguo Testamento el autor de Hebreos, y vamos a nuestra Biblia, a las partes donde están estos textos, vamos a encontrar que no coinciden. No coinciden. ¿Por qué? Porque han sido traducidos de la Septuaginta, que es la versión griega, y no directamente del texto hebreo, ¿ya? Entonces, por eso es que va a haber diferencias, ¿ya? Y eso creo que es lo que también hace ver cuando hay citas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿ya? Generalmente siempre estas citas no coinciden con el Antiguo Testamento nuestro. ¿Por qué? Porque la traducción no viene del hebreo, sino del griego, ¿ya? Esa es una de las respuestas que podemos mencionar con respecto a eso, ¿ya? Antiguamente fue así, y de paso, del texto griego pasó al latín, y de latín pasó entonces al castellano, ¿no? Entonces, el Antiguo Testamento que tenemos en nuestra Biblia tiene esa corriente también, ¿no? Que es de la Septuaginta. Pero los autores bíblicos del Nuevo Testamento, cuando traducen de la Septuaginta, entonces le dan un cierto matiz, ¿no? De traducción que era de parte de ellos, y se dan pues sus licencias, ¿no? Para poder trabajar el texto, ¿ya? Entonces no es literal, si se da cuenta, ¿ya? Esa es la diferencia. Ya luego, cuando Casuero Reina hace su texto, él consulta el texto en hebreo del Antiguo Testamento y trata de ponerlo de acuerdo al sentido del hebreo, ¿no? Ahora, seguimos acá. También, La paternidad, ya hemos dicho que algunos decían que es Pablo, pero decimos que no tenemos el autor, en todo caso es una carta anónima. ¿Ya? Algunos dicen que puede haber sido Bernabé, y otros también dicen que puede haber sido Apolos. No sabemos todavía, ¿ya? Y algunos también mencionan a Clemente y a Lucas también, ¿no? ¿Ya? Pero en el caso de Clemente y Lucas, quizás no sea tan adecuado, porque Lucas no era hebreo, era griego, y menos podía estar hablando de detalles que corresponden a los ritos de la religión hebrea, ¿no? El autor de Hebreos conoce la ley, conoce los detalles de la ley, ¿no? Entonces, un gentil era muy difícil que entendiera eso, ¿no? Así que Ireneo decía, pues, que solo Dios sabe quién escribió la epístola, ¿no? Solo Dios, ¿no? Ahora, la fecha de origen de cuando se escribió podía haber sido el año 64, es decir, más o menos por la época en que podía haberse estado publicando los demás textos, ¿ya? Hay una terrible persecución, ¿no? Es la época de Nerón, ¿no? Más o menos por esta época fue, ¿ya?
o Nerón o por ahí sus parientes, ¿no? Por ahí está, por esa línea. ¿Ya? Como hemos dicho, habla del sistema sacrificial judío, ¿ya? Y el templo no había sido todavía destruido, porque eso fue el 70. Si es que el escrito fue escrito antes, todavía no había ocurrido la destrucción del templo. Y no menciona por eso nada de esto. Y más bien habla de todo el sistema, ¿no? Del sacrificio, ¿no? Del culto. De paso, el culto judío implicaba el sacrificio, ¿eh? Implicaba el sacrificio. No, cuando pensamos en un culto o que vamos a adorar a Dios, vamos a hacer un culto, siempre lo pensamos en el sentido nuestro. Yo siempre, en tono de broma y sarcasmo, yo decía, bueno, los judíos no iban al templo a sentarse en las bancas a esperar que el rabino venga, pase adelante y comience a predicar, ¿no? Ese es el estilo que tenemos nosotros. Pero en el templo no se predicaba, no se congregaban, no se congregaban. Y entonces, ¿por qué en Hebreos nos dice que algunos tienen por costumbre congregarse, ¿no? Y algunos tienen costumbre de faltar a la congregación, ¿no? Porque había una forma de tradición de, digamos, de reunión al estilo de las sinagogas. Esa es la tradición, esa es la forma que el cristianismo utiliza en el comienzo, ¿no? El modelo de la sinagoga, no es el modelo del templo. El modelo del templo siempre pedía sacrificio. El templo era para los sacrificios. El templo era para las oraciones. No era para hacer una reunión o un culto para Dios. Querías hacer un culto para Dios, entonces manda tus becerritos, tu cordero, ¿no? Y entonces estaba rindiendo culto a Dios, ¿no? El sacrificio era parte de ese culto para Dios, ¿no? Ahora, también en esta época Timoteo estaba vivo. Clemente, por ejemplo, el que mencionamos anteriormente, hay dos Clementes, Clemente de Roma y Clemente de Alejandría, creo. Este Clemente es de Roma. Clemente cita a Hebreos en su epístola a los Corintios, en el año 96, después de Cristo, ¿no? Él es el que menciona a esta epístola. El lugar de escritura podría haber sido en Roma, ¿no? Aunque no sabemos, o sea, la referencia es a esto, cuando dice que los que vienen de Italia os envían saludos, ¿no? La primera referencia a la existencia de esta carta ocurre en Roma, y hay otros que señalan un origen palestino, es decir, dentro del mundo judío, ¿no? Esto podría darse por la fuerza del judaísmo y sus rituales, es decir, del entorno del auditorio. Sin embargo, la tremenda fuerza occidental del escrito hace dudar de tal referencia. Sí, porque aunque trabaja todos los aspectos que hemos dicho de los sacrificios judíos, ¿no? Tiene una fuerte concepción occidental. Por ejemplo, en el capítulo 10, cuando habla acerca del testamento, del testador, ¿no? Y todo eso. Eso es un concepto romano, un concepto latino. Entonces, que está trabajando ahí el autor, ¿ya? Dice que para que un testamento tenga vigencia, ¿no? Se necesita la muerte del testador, dice, ¿no? Eso es lo correcto, ¿no? Entonces, nadie puede cobrar un testamento si todavía el testador vive, ¿no? Cuando ya muere, entonces los parientes o todos los que estarían involucrados en ese testamento, ¿no? Entonces, pueden reclamar, ¿no? La apertura del testamento
para que sea leído y a ver qué ha sucedido y qué cosas les ha tocado, ¿no? Ahora, de hecho que ese pensamiento, lo hemos dicho, es de corte occidental, no es hebreo. No es hebreo, porque cuando la ley y la enseñanza del Antiguo Testamento está hablando de ley o está hablando de pacto, el pacto no habla de testamento, de paso. Ustedes no van a ver que en el Antiguo Testamento se habla de testamento, se habla de pacto, ¿ya? Por eso es que la palabra testamento, que es la palabra dicaído, que es la palabra que tiene que ver con testar, ¿no? Esa palabra se utiliza, Pablo lo utiliza, y de ahí entonces se compara con el pacto nuevo y pacto antiguo. Entonces se dice por eso Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, ¿no? En esa concepción se está hablando de esa palabra testamento, ¿no? Bueno. Entonces, todo estaba en torno al ritual, ¿no? El propósito de la carta, comparar a Jesucristo como el Antiguo Testamento y lo presenta como la realización de las promesas mesiánicas del Antiguo Pacto, ¿no? Jesús por eso es superior a todo, ¿no? Muestra superioridad de Cristo. Eso ya lo hemos marcado bien, ¿ya? Hace una distinción entre los propósitos y metas de los dos testamentos. Contrasta personas, instituciones, gracias y Cristo como todo suficiente Salvador, ¿no? Básicamente, esta enseñanza está construida alrededor del sumo sacerdote universal de Cristo, ¿no? Esa es la relevancia. Ustedes van a ver que en la carta esta comienza a hablar del sumo sacerdote desde el capítulo 4 y va hasta el capítulo 10. Fíjense, todo eso, todo lo que ocupa esta carta, ¿no? ¿Qué más encontramos acá? Bueno, sí, hay erudición y conocimiento de retórica y gramática. Dicen que el texto de Hebreos es de un griego muy pulido, muy bueno, igual que Segunda de Pedro, ¿no? Pero su interés es práctico y tiene la apariencia más de un sermón que de una carta, ¿no? Bien. La importancia entonces de esta epístola, más allá de su contenido netamente apologético, porque está hablando en defensa, está mostrando a Jesús, Hebreos nos nutre de inspiración y de fe. Todo ritual, ceremonia y formas culticas son simplemente antecedentes de la gran realidad del ministerio de Cristo. Sin embargo, podemos caer, sin ser judíos, dentro de nuestros propios rituales y ceremonias y cultos cristianos. Y podemos decir entonces que podemos caer en nuestros propios legalismos o reglamentarismo, pero a pesar de eso, las buenas intenciones que no tienen valor alguno contra esos apetitos de la carne, dice, ¿no? Entonces, ese legalismo, ¿no? O reglamentarismo que hay que luchar frente a la vida misma, a las vivencias que tenemos nosotros. Ahí terminamos con este libro a los hebreos, esta carta, que tienen aquí 13 capítulos, ¿no? Y son, como hemos dicho, un libro para leer, un libro para meditar, ¿no? Y para ponerlo en práctica, y para entender todo el Antiguo Testamento. Por lo menos la parte cultural, ¿no? La parte de los sacrificios. Ahora sí, vamos a la carta de Pedro. Ya hemos hablado
de Santiago vamos a ir a las cartas de Pedro, ¿no? Hoy nos toca trabajar esto. Las cartas de Pedro. Fueron 2 cartas, ¿no? La segunda, si bien está circunscrita a la tradición de Pedro, hay una duda acerca del autor, ¿no? No se conoce el autor. Aquí en esta carta, Pedro, acá hemos dicho que Pablo es Pedro, Pedro se dirige a los cristianos que viven en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todas esas son provincias romanas, ¿no? Y están ubicadas en la parte norte de Asia. No es la parte sur, la parte sur está Éfeso, Colosas, Hierápolis, Laodicea, Esmirna, ¿no? Son las que están en la parte sur, en la parte baja, ¿no? Entonces, parece que la parte que también se conocía como Gálatas, la parte del norte era la parte de Galacia, la provincia de Galacia, ¿ya? No se conocía esa región de esa manera, pero se va tomando ese nombre. Y la región donde vivían mucha gente que venía de Galacia, ¿no? Entonces, perdón, que tenía ese, digamos, parte del gen de esos clanes, estaba en el sur, pero no se le llamaban Gálatas, ¿no? No se le llamaban así. Es un conflicto que se tiene después para la carta a los Gálatas, que cuál de los autores ha hecho estas cartas, ¿no? ¿No? Bueno, en todo caso, Gálatas, hemos dicho es de Pablo, ¿cierto? Ya, pero hay la referencia con respecto a esta carta que bueno, no es universal, es una carta paulina, ¿no? Que va mencionando a dónde, el problema del autor, a dónde se dirige, si a la Galacia del Sur, que no se llamaban así, o a Galacia del Norte, que así se llamaba, pero ahí no estaban las tribus galas, estaban al sur, ¿no? Es un conflicto ese asunto del destinatario en esa carta. Pero en el caso de las cartas de Pedro, aquí, por ejemplo, vemos los problemas que Pedro enfrenta en su segunda carta, especialmente la segunda, ¿no? La iglesia se veía amenazada por la influencia de falsos maestros. Eso es una de las características de una situación que estaba viviendo la iglesia de aquel tiempo. Otro elemento también es esa influencia de los maestros que estaban enseñando con tendencias gnósticas, ¿no? Un incipiente gnosticismo, si se quiere, ¿ya? De carácter antinomiano, ¿no? De carácter antinomiano, ¿no? Que era la raíz de las prácticas licenciosas, ¿no? Entonces, ese aspecto de lo antinomiano, ¿ya? Que se iba contra las leyes, contra las normas, y que buscaba el respeto por el otro, pero no en sí mismo considerando a él, sino considerándote a ti mismo, ¿no? Eso es un problema que se tenía ahí. El énfasis de los herejes, entonces, el conocimiento era el énfasis del conocimiento que tiene que ver con la gnosis, y con la gnóstica en todo caso también, ¿no? De ahí viene el carácter antinomiano, ¿no? Entonces es una cuestión de religión mística, ¿no? Que es lo que va a enfrentar Pedro acá, ¿no? Ahora,
Por otro lado, esto lleva al apóstol a usar este término repetidas veces como objeto de clarificarlo en sentido cristiano. No está mal el conocimiento, no está mal la gnosis, ¿ya? Sino que la gnosis se ha vuelto una práctica mística y eso es lo que está tratando de romper el apóstol Pedro, ¿no? La verdadera gnosis, entonces, no es una serie de ideas acerca de Dios, ni una experiencia de unión mística con Él, como pretendían los gnósticos. Teología y misticismo conducirían a una libertad espiritual, ¿no? Capítulo 2, versículo 19. Y esa libertad espiritual entendida como licencia para cometer toda clase de inmoralidades. Y eso también hay que tener cuidado, ¿no? El conocimiento evangélico, entonces, es conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y da un resultado, da como resultado el alejamiento de la corrupción del mundo y también de la práctica de las verdaderas las virtudes cristianas, ¿no? La práctica de las virtudes cristianas, que hoy día está muy apacado, nadie habla de virtudes cristianas, ¿no? Que es necesario levantar ese elemento también, ¿no? Bien. Entonces, esas son las dificultades que tuvo que pasar Pedro, ¿no? O, en todo caso, la segunda carta de Pedro, ¿no? Que nos habla acerca de los conflictos que tenía la iglesia de aquel tiempo. Y estamos hablando, en este caso, de la iglesia de Pedro, ¿no? No de los demás, cómo sería en otra parte del continente. Es cierto que la iglesia había llegado a Roma, ¿ya? Pero cómo estaría también su condición en las otras ciudades, ¿no? Paternidad literaria. Aquí encontramos a Pedro en el capítulo 1, el primer Pedro, capítulo 1:1. Ahí menciona eso. Nadie ha discutido con respecto a la autoría ahí. Pero en la segunda carta, Pedro afirma haber sido testigo de la transfiguración. Capítulo 1, versículo 16 al 18. ¿Ya? Y se menciona también haber escrito una serie anterior, ¿no? ¿Quién lo escribió? No sabemos, pero se atribuye en todo caso, ¿no? Este aspecto, ¿ya? De esta carta. La segunda carta, entonces, afirma haber sido testigo. Pedro es el que menciona este aspecto de la transfiguración, hace recordar a la transfiguración. En el escrito se nota, ¿ya? En el capítulo 1, versículo 16 al 18, ¿ya? Y menciona haber escrito una carta anterior, capítulo 3, versículo 1. Esa carta anterior no es la primera de Pedro, es otra, ¿ya? Por si acaso. Eso está igual que la carta de Corintios, que nosotros tenemos dos, ¿no? Dos cartas en las Escrituras, ¿no? En el Nuevo Testamento, ya reconocidos. Pero Pablo no solamente escribió esas dos cartas a Corintios, parece que ha habido más cartas y se ha descubierto una tercera carta y ya va para la cuarta carta inclusive también, ¿no? Bueno, esos son elementos que todavía están por descubrirse. Bien, la fecha entonces 64-65, antes de la muerte de Pedro, el 67. Por otro lado, debe haber sido antes de la gran persecución del fin del siglo, ¿no? Todavía estamos en ese trance también ahora, ¿no? Otra de las cosas que también debemos mencionar es que bueno, esto se escribió antes de la muerte de Pedro, ¿no? Y antes de las grandes persecuciones, o ya estaban ahí. Otra característica era que Pablo era bien conocido, ¿no? Como dice el 2 Pedro 3:15 al 16.
mencionan, ¿no? La característica del predicador. Otra cosa que también tenemos que ver es que las falsas enseñanzas que también comenzarían a dar problemas, y eso aparece en 2 de Pedro 2, del 1 al 3, ¿no? Se va mencionando este aspecto de las falsas enseñanzas. Y de ahí sale también en la carta anterior que habla acerca de dar defensa, ¿no? Con razones, ¿no? Buena defensa con razones ante que nos dé razón, dice eso, ¿no? Básicamente. El lugar, posiblemente, algunos ponen Babilonia y hemos dicho que también algunos ponen a Roma, ¿ya? En fin. La obra referencia a Babilonia puede ser pequeña ciudad al norte de Egipto donde había una guarnición romana. Babilonia de Mesopotamia, a orillas del río Éufrates. Eusebio y Jerónimo expresan que fue escrita desde Roma, y según la tradición Pedro muere en Roma en la segunda, en ese proceso de la segunda carta. Está esperando la muerte próxima, ¿ya? Y bueno, el lugar tenía que ser Roma, ¿no? Como bien ciudadano de Roma, entonces debía ser por ahí, ¿no? Bueno, en este caso, Pedro no era ciudadano romano, ¿no? Me estaba refiriendo a Pablo, ¿no? Pedro y Pablo estaban por ahí también, pero Pedro, de paso, no fue obispo en Roma, no lo fue. No hay indicios, no tenemos documentación ni referencia de que él haya sido obispo en Roma. No lo fue. ¿Ya? Eso es lo que reclama la Iglesia Católica, ¿no? Que él fue obispo en Roma y el fundador de la Iglesia de Roma. Tampoco tenemos esa versión, o no hay ninguna difusión en cuanto a que él haya fundado la Iglesia, ¿no? Más bien parece que hubiera sido Aquila o Priscila o alguno otro que había escapado de la persecución, ¿no? O en este caso la persecución de la dispersión, ¿no? Y se formó la iglesia. Pablo sí escribe a esta iglesia para ofrecerles sus consideraciones y su apoyo para que se involucre en la misión que él tenía. Había un proyecto que aparece en Romanos capítulo 15, me parece, sí, capítulo 15, donde Pablo está dando a conocer su inquietud y su carga ministerial, ¿no? Y se le da a la iglesia de Roma, ¿ya? Sí, es el capítulo 15 al final. Él se propone ir a Roma, ¿no? Pero también se propone ir a España. O sea, la idea era cuando vaya a España pasar por Roma, ¿no? Esa era la idea, ¿ya? Y la iglesia que estaba ahí los guiaran para que él continuara su tarea de predicar hacia España, ¿no? Que era su propósito. España vendría a ser la última, el fin del mundo, ¿no? El fin del mundo. Literalmente es eso, ¿no? Es la parte final, ¿no? Ahí se acaba el mundo, ¿no? En España, ¿no? Eso era lo último de la tierra, de paso está, ¿no? Lo último de la tierra. Lo que se traduce como último de la tierra, que viene a ser, aparece en Hechos y también Lucas, es la ecumene. La ecumene. ¿Ya? Cuando se refiere entonces a lo último de la tierra, ya se está refiriendo a lo último de la ecumene. ¿Y quién era la ecumene? La ecumene era
poder que tenía Roma sobre todos esos territorios, ¿no? ¿Ya? Y donde había un soldado romano, ahí estaba, ese lugar era romano, ¿no? Y pertenecía a la casa de Roma, ¿no? ¿Ya? Entonces, ecumene implica esa idea, ¿no? No tenía, si se dan cuenta, concepción religiosa. Hoy día sí la tiene. Lastimosamente le hemos dado esa característica y ahí está esa figura del ecumenismo tan mal interpretado, bien odiado y mal interpretado y mal conceptualizado, ¿no? ¿Ya? Digo bien odiado porque en la iglesia, la mayoría de la iglesia, no pasan, ¿no? Lo ecuménico, ¿no? Lo ecuménico es lo peor, dicen algunos, ¿no? Esas relaciones con la iglesia católica o con otras iglesias o con otras religiones. No puede ser posible, ¿no? ¿Ya? Pero de eso no se trata la ecumene. Claro, el movimiento ecuménico sí tiene alguna de esas características, pero la ecumene, la palabra bíblica, ¿no? No tiene nada que ver con eso, ¿ya? Más bien la ecumene tiene que ver con los territorios que tenía Roma, ¿ya? Y que eran el mundo global que vivía en ese tiempo, ¿no? La globalización, que ya la vivió Roma, ¿no? En esa perspectiva. Entonces el imperio era la ecumene, ¿no? El edicto de Augusto o de Cirenio cuando habla acerca de empadronar, ¿no? Cada uno, ¿no? Por el censo, ¿no? Ahí menciona ese hecho, ¿no? Que todo el mundo sea empadronado en su lugar de origen, o sea, que vayan a la tierra donde nacieron ellos o sus ancestros, ¿no? Y José va, pues, ¿no? Se va a Belén, ¿no? Y así nace Jesús en Belén, ¿no? Si no, Jesús hubiera nacido en Nazaret, ¿no? Porque ahí vivían, ¿no? Pero tuvieron que moverse, ¿no? Porque la orden era que fueran a ser empadronados en los lugares o las ciudades a los que pertenecían. Y Belén era de la casa de José. ¿Qué más ponemos acá? El lugar, ya, esto no lo se pone mucho, ahí lo dejamos. Ya. Pastor, disculpe, para cerrar el tema del ecumene, me dijo qué textos estaban vinculados ahí. Era Ah, sí, Hechos, capítulo Hechos 2, 1:8, ¿no? sí, y también, claro, también, Hechos 1:8, sí, lo último Sí, de la tierra. ajá. Ya, ya, pero a eso último de la tierra, en Lucas aparece, dice que todo el mundo, y la palabra todo el mundo es la ecumene. O sea, todos los habitantes del imperio de Roma son la ecumene, pertenecen a la ecumene. ¿Qué era la ecumene? El imperio romano. ¿Ya? Todos los territorios conquistados por Roma, mejor dicho, donde Sí, predominaba Roma. claro. Sí, y los que habitaban ahí, esa era la ecumene, ¿no? Entonces, cuando Hechos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra, significa en todas partes donde predomina Roma. Sí, se estaba refiriendo al imperio, sí. Al mundo Porque, conocido de aquel tiempo, pues. claro, porque era el mundo conocido en ese entonces. Claro. Y la gente moría entendiendo de que ese era el mundo en esa época, ¿no? No había otra cosa. Más allá no había otra, ¿no? El mundo llegaba hasta España, ¿ya? Y después venía el mar grande, ¿no? O el océano ese, y de ahí venía el hundimiento, los abismos, ¿no? Donde los barcos se caían, dice, y los monstruos que habían ahí se tragaban a la gente, ¿no? Esa es la idea que se tenía. Por eso que decía, no vaya más allá, no vaya más allá porque eso es peligroso, ¿no? Pero no fue así, pues, porque es cierto que Colón, que fue su viaje oficial, ¿no? Él va y
y muestra que sí hay un territorio hacia el otro lado y que el mar continúa, ¿no? No hay ningún abismo, no hay nada, ¿no? Y él lo describe, pero también ya estuvo antes, estuvo Marco Polo y estuvieron otros migrantes, ¿no? Magallanes. Ya, bueno, Magallanes también vino después, pero estoy hablando de otros, inclusive algunos hablan de que fueron los africanos, los chinos, sí. los vikingos, Sí. dicen, ¿no? Que Ah. llegaron a estos territorios, ¿no? ¿Ya? Entonces, son teorías, pero que son posibles. Son posibles. O sea que Colón no descubrió América. De paso, no fue que descubrió América porque América no existía. No existía. Américo Vespucio. Claro. El nombre que lleva el continente, América, se debe a Américo Vespucio, porque él es el que hizo un mapa, una cartografía, ¿no? Un mapa mundi donde estaba esta parte del continente que luego se les va a llamar América, ¿no? Algunos querían, decían que no, que deberíamos llamarle la Gran Colombia, u otro nombre, ¿no? ¿Ya? Pero ya quedó pues como América y ya somos americanos, ¿no? Esa es la cuestión. Ya. A Colón le inquietó haber leído Job, por eso. Sí, sí. Puede ser. Ajá. Bueno, ahí lo dejamos. Eso no vamos a meternos a esa situación porque pero sí, la idea esa del imperio, ¿no? El imperio era el universo, ¿no? Y por eso después la iglesia, la que llega a estar en Roma, porque esta carta también habla de Roma, ¿no? Esta iglesia que se hace en Roma, en la ciudad, entonces va a querer tener la primacía sobre las demás. Eso ya ocurre en el siglo IV, ¿no? El siglo V, ¿ya? Esta iglesia de Roma va a reclamar eso y va a tomar dominio y a partir del papado, entonces se va a erigir la iglesia cabeza de todas las iglesias, ¿no? Y así nace la iglesia católica romana, ¿no? Que hasta ahora reclama eso, ¿ya? Pero pensando ese reclamo o esa autoridad universal, porque los emperadores habían sido derrotados, 476 viene la destrucción del Imperio Romano, ¿no? Y ya como imperio desaparece, ¿ya? Pero los territorios están ahí, ¿no? Y la idea de la gente, hasta de la gente de la iglesia entonces, era que llegado España no había más. Y Pablo tenía esa idea aquí en esta carta a los romanos, cuando él pide el apoyo para ir y llegar a Roma y luego ahí en Roma lo ayuden y puedan ir hacia España, porque ese era el objetivo. No sabemos si logró eso Pablo, de llegar a España, ¿no? Pero su intención era esto que había dicho Lucas, ¿no? Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En esa época, ¿cuál era lo último de la tierra? España. España, ¿no? España era lo último de la tierra. Muy bien. Entonces, es una cosmovisión diferente al nuestro, ¿no? Nuestra cosmovisión ya es mucho más concreta porque vemos el planeta, ¿no? Una tierra redonda, ovalada en los polos, ¿no? ¿Ya? Y bueno, con ciertas diferencias ahí. Redondez. El lugar entonces escribía desde Babilonia, 513 dice ahí, probablemente apelativo aplicado a Roma, y el escriba Silvano, o sea, el secretario, posiblemente es el Silas, de hecho, de los apóstoles, ¿no? Silas y Silvano eran lo mismo. Otra referencia a Babilonia puede ser pequeña ciudad al norte de Egipto,
donde había una guarnición romana. También eso puede ser. Babilonia de Mesopotamia a orillas del Éufrates es la referencia. Eusebio y Jerónimo expresan que fue escrita desde Roma, según la tradición, pero Pedro muere en Roma y si en la segunda carta está esperando la próxima muerte, el lugar puede haber sido Roma, ¿no? Y quien hace la referencia que es Roma es una novela creo que es de Irving Wallace, ¿ya? Quo Vadis. Quo Vadis. Que esa novela la han hecho película también, ¿no? Quo Vadis, que en Semana Santa generalmente no falta en la lista de películas que se dan en Semana Santa, ¿no? Quo Vadis. ¿Y qué habla Quo Vadis? Habla de la persecución, pues, a los cristianos. Y también se ve ahí a Pedro, ¿no? Y según la tradición, dice que Pedro estaba saliendo de Roma, ¿no? Estaba en los límites de Roma, de la ciudad, en las puertas, y él se estaba yendo y de pronto dice que él ve al Señor, ¿no? Que viene, ¿no? Caminando. Y entonces le dice, Señor, ¿a dónde vas? ¿No? Y ahí viene la palabra, ¿no? Quo vadis. ¿Dónde vas? Quo vadis. ¿Ya? Y Jesús le responde, voy a Roma para ser crucificado, ¿no? Puede haber sido una visión, posiblemente sí. No creo que haya sido una aparición, ¿no? Pero bueno, como haya sido, lo cierto que es lo que la gente de aquella época, los cristianos, asumieron. Y Pedro, sobre todo en esa experiencia, él estaba saliendo, huyendo de Roma, y el Señor viene y dice, no, yo voy a Roma para ser crucificado. Entonces Pedro ahí entendió que él tenía que volver. Y dice que volvió a Roma. Y al volver a Roma, ahí es donde lo toman preso, ¿no? Lo enjuician e inmediatamente lo llevan a condenación, lo condenan a muerte de cruz, ¿no? Ese es el dato que aparece en este libro de Quo Vadis que ilustra esa figura de cómo murió Pedro. No hay alguna otra documentación que mencione de cómo fue, solamente hay una tradición, ¿no? De que él murió de cabeza, ¿no? Y no en la misma manera, digamos, en la manera del orden, ¿no? Como Jesús, él decía, no, yo no soy digno de morir como mi Señor, ¿no? Entonces, se hizo enterrar debajo, o se hizo crucificar con la cabeza abajo, ¿no? Acá tenemos entonces las dos cartas. Vamos a quizás a tener un espacio, no, creo que, a ver, si no me equivoco, quiero ver hasta dónde llega sí, las cartas pedrinas, solamente las que vamos a trabajar hoy día, ¿no? Las cartas pedrinas. Ya hemos hablado de Hebreos, vamos a mirar un poquito. Estamos en la tercera y cuarta semana, ¿no? Quizás en la tercera vamos a trabajar un poco sobre el texto de estas cartas, ¿no? Pero hoy día vamos a hablar solamente hasta donde nos alcance, darle hasta el bosquejo de este libro, ¿no? Algo más que quiero agregar de este documento. Seguir también con esta referencia. Este es el documento ¿cómo se llama? De Moisés Chávez, ¿no? Aquí va a hablar ya de otros detalles que es bueno trabajar.
Se ha discutido mucho si acaso el producto literario de la primera epístola de Pedro es una homilía o una homilía enviada como epístola, o una epístola apostólica con todas las de la ley. No sé qué cosa es literariamente. El asunto puede ser zanjado cuando estudiamos esta primera epístola en relación a la segunda que escribió el apóstol Pedro a los mismos destinatarios. A diferencia del texto de la epístola de Santiago, que es básicamente una homilía evangélica, ¿no? Que lleva el ánimo, la exhortación, hay paréntesis y todo eso. Ya, es más provechoso enfocar la epístola del apóstol Pedro como tales, es decir, como una epístola, como una carta escrita a destinatarios a quienes el autor conocía desde hacía mucho tiempo, ¿no? Y esto es posible que sea así, ¿no? Entonces el autor conocía a los destinatarios y por lo tanto había una cierta confianza, ¿no? En cuanto al autor, nos dice, no existen dudas en cuanto a quién está detrás del dictado y de la redacción de esta epístola. Se trata del apóstol Pedro, quien al parecer requirió siempre de un escriba, un secretario, ¿no? O amanuense, ¿no? Y también de editores para comunicarse mediante la página, mediante lo escrito, ¿no? En idioma griego, el cual no dominaba en el nivel literario, ¿no? Y parece que los que escribieron, en todo caso, que eso es una teoría también, porque ustedes saben que Pedro no tenía el nivel para manejar el griego, no tenía esa misma forma de interés como Pedro, como Pablo. Pablo sí él conocía, ¿ya? Así como el Evangelio de Marcos en la tradición cristiana es un ordenamiento editorial de las reminiscencias de Pedro, escrita por Juan Marco, bajo la supervisión del apóstol, ¿no? La primera epístola de Pedro es a todas luces un dictado del apóstol y editado por Silas o Silvano, ¿no? Esto aflora en el testimonio de Pedro en 4:12, dice, os he escrito brevemente por medio de Silas, a quien considero mi hermano fiel, ¿no? Entonces diciendo yo lo he escrito mediante Silas, él es mi secretario, ¿no? Bien, entonces por ahí puede ser eso. Ahora, por el testimonio de Hechos de los Apóstoles sabemos que Silas era judío y a la vez ciudadano romano, y su nombre romano se había latinizado, era Silvano, ¿no? Él estuvo asociado con el apóstol Pablo, ¿ya? Con él envió las epístolas de Primera y Segunda Tesalonicenses, ¿no? Y un comentarista apellidado Selwyn dice que ha señalado paralelos verbales y una unidad de pensamiento entre las epístolas, ¿no? Y la primera epístola de Pedro. Por ejemplo, se observa el paralelo temático entre Primera Tesalonicenses 4, 3-5, con Primera de Pedro 3:7, ¿no? Lo dicho entonces anteriormente explica la razón del lenguaje griego elegante que se muestra en el texto, ¿no? ¿Por qué? Porque el que escribía era otro. El autor era Pedro, el que escribía otro, ¿no? Y había la posibilidad también de que pudiera haber sido no Pedro el autor, sino otro autor también, ¿no? Segunda de Pedro es la que va a tener esa dificultad para mirar este asunto de dónde fue su origen, ¿no? Posiblemente no haya sido Pedro, sino un discípulo de Pedro, ¿ya? Que haya continuado entonces la carta y así se da,
¿no? Eso no corta la inspiración de paso, ni la revelación, ni la inerrancia de la Biblia, nada de esas cosas, ¿no? ¿Ya? Simplemente hay que ver la parte literaria, ¿no? El procesamiento, ¿no? La parte editorial, como mencionaba Moisés Chávez, ¿no? Cómo se procesaba todo el escrito, cómo nos llegó a nosotros, ¿no? Muy bien. Lo dicho anteriormente explica la razón del lenguaje griego elegante, sin hebraísmo ni defectos lingüísticos que no es de esperar de una persona que no fuera entrenada desde joven en la tarea literaria y que no era bilingüe, como el caso de Pedro. Pedro no era bilingüe, pues. Pablo sí. Pablo sí parece que hablaba varios idiomas, ¿no? Ahora, esto no desmerece la formación teológica y ministerial de Pedro, ya, que recibió de parte del Señor Jesús, ¿no? Su habla, como dice, cuando él estaba ahí en Sanderín tratando de mirar el juicio de Jesús y lo ven algunas personas y dicen, eres discípulo de Jesús, andaba con él. Y él decía, yo no lo conozco, yo no sé nada, ¿no? Bueno. Entonces, Pedro sí tenía una formación, aunque no sería la formación de Pablo, de hecho que una carta a los romanos o una carta a los efesios, ¿no? El mismo Colosas, ¿no? Nos da a entender una temática muy, muy especial, ¿no? Ciertos aspectos temáticos en la primera epístola de Pedro tienen conexión con pasajes del libro de Hechos de los Apóstoles, ¿ya? Que nos refiere a la actuación de Pedro, ahí en donde hay relatos de Pedro, ¿no? Se suman a la evidencia interna que muestran que Pedro es el autor del contenido temático de esta epístola. Está hablando de la primera epístola. Entre ellos tenemos el uso del pasaje profético acerca de la piedra rechazada por los edificadores, ¿no? Está hablando de los judíos, ¿no? Que rechazaron a su Mesías. ¿Ya? Y esa piedra rechazada simboliza al Mesías, Hechos 4:10 y siguientes. Eso podemos comparar con 1 Pedro 2:7. Otro punto de contacto es el uso de la palabra griega silón, que es madero, para referirse a la cruz de Jesús, ¿no? Y ese madero, silón, era hecho en forma de T, así, ¿no? Esa es la otra figura. Bien, hasta ahí creo que podemos mencionar el asunto, aunque podemos ir más abajo todavía. La primera epístola de Pedro contiene gran cantidad de aparentes reminiscencias. Hay que tomar con cuidado este aspecto, ¿no? Hay intercalaciones como parte de la estructura de su discurso que también apuntan a Pedro como autor, ¿ya? Y vamos a ver algunas cosas aquí de esas reminiscencias, ¿no? Esto quisiera que le tomaran foto ustedes o lo pusieran ahí para que lo tengan en cuenta, ¿no? Porque está hablando de toda la carta de Pedro, la primera carta, y al costado están sus referencias dentro de los evangelios, ¿no? Es decir, cómo fue ratificado esta tendencia en este caso, ¿no? De Pedro, ¿no? De la forma en que él estructura su carta, ¿ya? Frente a lo que también eran las cartas de los evangelistas, ¿no? Bien. 1 Pedro 1:16, entonces tenía su paralelo con Mateo 5:48. 1 Pedro 1:17 con Mateo 27:6. 1 Pedro 1:18 con Marcos 10:45. 1 Pedro 1:22
con Juan 15:12. Primera de Pedro 2:19 con Lucas 32 y Mateo 2:9. Perdón. Estamos leyendo. Aquí me perdí. Primera de Pedro 1:22, que es Juan 15:12. Primera de Pedro 2:19 es Lucas 6:32 y Mateo 5:39. ¿Ya? Ahora, primera de Pedro 3:9, entonces Mateo 5:39. Primera de Pedro No está 3:14, compartiendo en pantalla, ¿no? Mateo 5:10. Sí, no está compartiendo esto. No, ¿No? pastor, no comparte. Ya Hace hace rato rato. ya. Ya. Entonces vamos a ver, hacerlo, sí. Ya. Entonces estábamos en 1 de Pedro 3:9, Mateo 5:39, Primera de Pedro 3:14, en relación a Mateo 5:10, Primera de 4:11, Mateo 5:16, Primera de Pedro 4:13, Mateo 5:10 y los siguientes versículos. Y luego Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 18, confrontado con Mateo 24:22. Primera de Pedro 5:3, con Mateo 25, o Mateo 20:25, y los siguientes versículos. Y Primera de Pedro 5:7, comparado con Mateo 6:25, y los demás siguientes versículos. Están escribiendo. Si alguno está escribiendo, y no sé si algunos pueden, Copia y paste. ya. ¿Alguna pregunta? Y yo no sé, pues, Hermano. Te lo voy a enseñar, hermano. cómo lo hago copy flash. Es sencillo, ¿no? Un clic y ya está. ¿En dónde? ¿Para mi cuaderno? Bueno, si lo está haciendo un cuaderno, está en buena hora. Muy bien. No es tarea de esto a este nivel, pero sería interesante, ¿no? Saber cuántos están escribiendo y presentar su cuaderno, ¿no? No sé si algún profesor les ha pedido eso. ¿Ah? No. Los apuntes, ¿no? Los apuntes. Los apuntes. En realidad, por ejemplo, en mi caso, yo hago pantallazos, pero igual yo tengo mi manera de aprender es escribir también, ¿no? O sea, transcribo. Claro, es que escribir no Igual se lo aprende. transcribo en el cuaderno y ¿no? Es como un repaso que hago. Así es. Hacer eso después de la clase, Sí, todo lo que vamos Así queda entendiendo, entonces va mejor. uno escribiendo, ¿no? sí, sí. Aprendes mejor. Sí, ese es un buen sistema. Yo lo practiqué en su tiempo. Hoy día ya no hago eso, ahora lo escucho nomás, ¿no? Y hago, como tú dices, pantallas, ¿no? Ya. Pero es bueno trabajar esa parte también, ¿no? Ya. Claro, por ejemplo, los puntos que usted habla que no están Ah, aquí, ahí sí lo apuntamos, eso sí. claro, y lo que hago sí es otra cosa, ¿no? Más bien es escribir, sí escribir, pero no a mano, sino inmediatamente, ¿no? Entonces yo abro un archivo y ahí voy comenzando a escribir, ¿no? Sí, sí, eso sí lo he hecho también.